Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a quienes se han quedado en la anterior sesión. Estamos justamente recordando en el grupo que estamos iniciando esta charla magistral del día de hoy. Estoy la verdad, bien emocionada de poder contar con Carolina y Ivonne en nuestro congreso, contarles un poco de qué se trata también y comentarles a ambas expositoras que la intención, y para todos los que están conectados, es que la intención es tomarnos aproximadamente una media hora para que puedan exponer y después podamos tener un diálogo, ¿no? Una charla, un intercambio de preguntas y respuestas, y para eso les invito a que puedan hacer uso del chat para plantear ahí comentarios, que también con los que puedan interactuar, pues, nuestras ponentes. Quiero reconocer también que han sido muy amables en responder a nuestra invitación. Y pues ya que nos interesaba muchísimo el trabajo del CEDEUS en un país pues vecino a nuestro, latinoamericano, que ya mira, monitorea y busca seguir entendiendo los humedales urbanos. Y creemos que en ese sentido hay mucho que nosotros también podemos aprender y que queremos también escuchar la experiencia que ha tenido el centro implementando este tipo de plataformas. Así que, bueno, para eso hemos invitado a Carolina Rojas, quien es investigadora principal del CEDEUS en cuencas saludables, y Ivonne Rueda, quien es la coordinadora del Observatorio de Datos del CEDEUS. Para quienes no conocen, vamos a compartir algunos links. El CEDEUS es un centro de investigación que busca entender dinámicas urbanas, instrumentos y procesos de toma de decisión para desarrollar mejoras sostenidas y equitativas que se reflejen en el cambio en la calidad de vida de las personas, pero también, y esto es algo que siempre lo mencionamos en la teoría, pero en la práctica es más complicado, que se haga reconociendo los límites biofísicos y al mismo tiempo que se trata pues de garantizar muchos de los derechos de las y los ciudadanos. Entonces, para eso están justamente nuestras colegas invitadas ya en sala. Tienen media hora estimadas Carolina y Ivonne, como prefieran, ya tienen la posibilidad de compartir pantalla y ellas nos van a presentar esta plataforma de monitoreo y protección de humedales urbanos de Chile. Buenísimo, Stephanie. Gracias por la invitación. Efectivamente, yo y Levon somos de CEDEUS, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de Chile, así que ahí les invito a que conozcan la página cedeus.cl y nuestra presentación va a ser bien interactiva, así que es bueno también que estén mirando la web porque la idea es que vayan viendo la plataforma. Ivonne, ¿puedes compartir tú la PPT? Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, yo te voy a compartir la presentación. Ya. Ya, bueno. Les contamos un poco de qué se trata esta plataforma que bautizamos como Pulso, plataforma de monitoreo de la Ley de Humedales Urbanos 21.202. Paso a la siguiente, que es una plataforma que decidimos crear en el centro para monitorear cómo va avanzando la Ley 21.202, que es una ley nacional promulgada en el año 2020 que tiene como objetivo, propósito, proteger los humedales urbanos, que son humedales ecosistemas, ¿cierto? Ecotonos que están dentro del límite urbano. Y en Chile el límite urbano está definido por un instrumento de planificación territorial
Entonces, en el país había muchos problemas de expansión urbana en humedales, o sea, había una problemática bastante importante de relleno de humedales. Entonces, esta ley nace para regular ese relleno sobre los humedales y para rayar la cancha un poco sobre cómo se tiene que construir en el entorno a los humedales. Entonces, significa todo un cambio de paradigma en la planificación urbana y en la integración de los humedales en la ciudad. Entonces, lo que hace la ley es reconocer el valor ecológico, social y territorial de la ley. Y para que un humedal sea reconocido por esta ley, tiene que pasar por un proceso de declaratoria. ¿Ya? O sea, tiene que ser declarado por un organismo, y ese organismo es el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, el humedal puede estar en la ciudad, puede ser un humedal urbano, pero si no tiene esta como declaratoria oficial del ministerio, no es reconocido por esta ley. Bueno, esta ley, como dijimos, se promulgó el 2020, la ha implementado el Ministerio de Medio Ambiente y a partir de su implementación ha cambiado completamente la mirada respecto a los humedales urbanos y hoy en día ya tenemos más de 130 humedales reconocidos en todo el país, o sea, declarados como urbanos. En total, según datos del ministerio, más o menos hay unos 1.400 humedales. Entonces, en estos 5 años, con el centro nos planteamos el objetivo de ir monitoreando qué pasa con estos humedales urbanos declarados, porque en los 5 años van apareciendo una serie de mitos y de afirmaciones respecto de la ley. Por ejemplo, que los municipios, que son uno de los encargados de declarar humedales urbanos, no tienen la capacidad técnica o administrativa para hacerlo, que hay demora en los procesos, a pesar de que la ley establece 6 meses desde que un expediente ingresa al ministerio, se establece un plazo de 6 meses para hacer una resolución respecto al humedal. Entonces hay una serie de especulaciones respecto a las demoras en los procesos. También la ley permite que otros actores, además de lo que entregan el expediente, hagan observaciones a estas declaratorias. Entonces se abre también un proceso de judicialización. Y uno también de los mitos es que todas las judicializaciones son por entes privados y que todavía falta información para tomar decisiones. Entonces, con todas estas como afirmaciones dando vuelta, nosotros en el centro decidimos crear un sistema de monitoreo y análisis y ir identificando si efectivamente todas las declaratorias son iguales, hay diferencias, qué pasa con cada uno de estos procesos. Dale nomás. Entonces, aquí hay una línea de tiempo donde la promulgación de la ley el año 2020, después empieza el proceso de declaratoria de varios humedales y el 2025 creamos la ley. Otro punto importante es que yo dije que los municipios, no sé cómo les llaman en Bolivia, en España también les llaman ayuntamiento, son los que ingresan un expediente al Ministerio de Medio Ambiente, pero también la ley permite que el Ministerio de Medio Ambiente declare humedales urbanos por oficio. Entonces tenemos dos formas de declarar humedales urbanos, ya sea por expediente a partir de solicitud del municipio o por oficio del Ministerio de Medio Ambiente, ya que el Ministerio de Medio Ambiente también está haciendo inventario, está levantando información, entonces tiene la suficiente información para declarar algunos humedales como urbanos. Y eso es lo que queremos mostrar en esta plataforma. ¿Puedes avanzar, Ivonne? Que si van viendo la presentación, en un costadito hay un código QR donde ustedes pueden escanear, ¿cierto? Con el celular y pueden acceder a esta plataforma. También está disponible en la página web. Ahí la Ivonne en el chat les puede dejar como la dirección para que vayan ingresando y vayan viendo un poco lo que encuentran en esta plataforma. Bueno, para diseñarla, nosotros tenemos una unidad importante de sistema de información geográfica, entonces lo que queríamos era una plataforma web que fuera fácil de visualizar y de comprender, que estuviera compuesta por visores, por indicadores, por los story maps. Y esta información obviamente se iba a publicar a partir de un levantamiento de información base, que se refiere a revisión bibliográfica, a la revisión completa de la normativa, porque también la normativa ha ido desencadenando otras normas. Por ejemplo, la ley va acompañada de un reglamento. Para implementar la ley también se han elaborado guías, entonces todo eso influye también en cómo se van haciendo los expedientes, otras experiencias previas
y la revisión de los expedientes, que es lo que la ley exige para que un humedal sea declarado. También hay una sistematización de indicadores donde se revisaron los expedientes y se evaluaron, ¿cierto? En una matriz, se analizaron los flujos de la declaratoria desde que ingresan al ministerio hasta que salen del ministerio y se publican en el diario oficial, indicadores y también procesos de automatización. Y como les dije, son más de 130 humedales, entonces probamos, ¿cierto? Publicamos la plataforma analizando casos pilotos, porque cada caso es una historia en el fondo. De hecho, una de las primeras conclusiones que podemos adelantar es que no se pueden hacer generalizaciones, que cada caso, cada humedal en el fondo es una historia, un tipo de declaratoria, y por eso analizamos casos pilotos donde diferenciamos de acuerdo a cómo se ingresaron, en qué momento fueron declarados, si fueron judicializados, si se rectificaron las superficies, si se rechazaron, ¿cierto?, las judicializaciones. O sea, vamos viendo cada caso, que son estos casos pilotos. Avanza y bueno. Y los indicadores se van construyendo con una serie de datos clave. Los primeros van a encontrar son los datos generales, que se refieren al estado de la ley de humedales urbanos y a su avance a la fecha. O sea, cada vez que se declara un humedal, nosotros lo podemos actualizar en la plataforma. Entonces ahí la Ivonne se los va a mostrar, pero aquí van a encontrar indicadores sobre superficies, porcentaje, aprobaciones, brechas de información. Después hay un set de datos que se refiere a los ingresos, que se analiza, ¿cierto?, cómo se ingresó el expediente, si fue vía municipalidad o fue vía Ministerio de Medio Ambiente, quiénes son los actores involucrados, cuáles son las condiciones de la delimitación o del polígono, la superficie, ¿cierto?, del humedal. Luego se analiza la incidencia, que son los factores que van determinando si un humedal o sea, es exitoso en su declaratoria y si tuvo, por ejemplo, participación ciudadana. Lo que hemos ido viendo es que mientras mejor sea técnicamente hecho el expediente, más posibilidades hay de éxito al terminar el proceso, aspectos de gestión y gobernanza que tienen que ver con los tiempos promedios de tramitación, los motivos del rechazo de un humedal o por qué no se declaró como humedal urbano, qué aspectos faltaron. Luego también construimos una ficha por humedal donde hay información detallada, información espacial, ¿cierto? Que va integrando datos técnicos, administrativos y socioambientales. Y luego ya hay un espacio para la generación de estadísticas, síntesis y información que puede servir a la política pública, porque bueno, esta es una ley que lleva solo 5 años. Como dije al principio, ha generado varios cambios en la forma de hacer planificación urbana y de reconocer a estos ecosistemas, ¿cierto?, vitales en el desarrollo urbano de la ciudad y también en el bienestar de las personas. Entonces, ha significado todo un cambio de cómo normalmente se hacían las cosas, que lo típico era considerar un espacio donde hay un humedal como un espacio urbanizable. Así que ahora vamos a ver la plataforma, vamos a ver sus principales resultados y le voy a dar el paso a Ivonne, que es la que ha sido la coordinadora principal del desarrollo de la plataforma y nos va a ir contando ciertos resultados uno por uno de todo lo que pueden ver al interactuar con esta plataforma. Muchas gracias. Te doy el paso, Ivonne. Gracias, Carolina. Bueno, yo les voy a mostrar, como mencionaba Carolina, los principales resultados que hemos obtenido en este proceso de análisis de los expedientes y de la declaratoria en cuanto al, al avance de la ley de humedales. Entonces, bueno, nuestro diseño es la plataforma web, que se llama Pulso, ¿cierto? Y se compone de diferentes pestañas que son las que pueden ver acá arriba. Entonces, las primeras tres pestañas son netamente información más descriptiva de lo que es la plataforma. em,
Entonces van a encontrar ahí qué es lo que es la plataforma, cómo nace, cuál es el objetivo que nosotros buscamos de esta plataforma, del monitoreo de los expedientes. Bueno, parte de lo que es el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, ¿cierto? Y lo que es la ley de humedales, que esta está netamente vinculada con las plataformas del Ministerio de Medio Ambiente, ya que la idea principal de la plataforma no era crear algo nuevo, sino que complementar a las plataformas que ya existían dentro de lo que es el Ministerio de Medio Ambiente. Por eso mismo, dentro de la etapa metodológica, se hace esta revisión de tanto de expediente y bibliografía. También se hace la revisión de plataformas nacionales e internacionales para ver cómo podríamos ir armando esta plataforma. Posteriormente encontramos la pestaña de los visores, que es la que contiene los datos principales. El Story Maps, que está relacionado principalmente con los análisis y resultados que obtuvimos de los casos pilotos. Hay una aplicación de Google Earth Engine que nos permite hacer modificaciones e identificar ciertos patrones de los datos. Y hay una pestaña de contacto que se está generando para recibir las consultas y dudas que pueden haber en el uso de la plataforma. Eh, Ahora vamos a revisar los visores, ya que los visores igual tenemos diferentes tipos de visores. Como mencionaba Carolina anteriormente, durante el análisis de los expedientes se fueron generando variables e indicadores que fueron, eh, nosotros generamos esta suerte de categorías, que es donde estaban los globales, ¿cierto? Los de ingresos, los de incidencia, pero a medida que fuimos desarrollando y haciendo esta sistematización de los expedientes y creando esta matriz de análisis, para poder pasar toda la información a los visores, se realizaron otros diferentes tipos de categorías, que son las que están puestas acá arriba, y en las que vamos a ir, yo voy a ir mencionando. Por ejemplo, la de los datos globales se mantiene igual, como aparecía en esta suerte de set de indicadores, ¿cierto? Y se mantiene de la misma forma, que provee la visión general del universo de los humedales y cómo ésta se ha ido implementando. La idea de esto era poder identificar las brechas en el ingreso de de los expedientes y los humedales y el nivel de aprobación que iban teniendo, ya que, como decía Carolina, a la fecha tenemos 130 declaratorias que han sido aprobadas. Entonces eso es el nivel de aprobación, es del 50%. O sea, tenemos que la mitad de los humedales que ingresan en este proceso ya han sido aprobados. Entonces eso nos da luces de que el proceso sí funciona y es positivo. Y tenemos que, hay humedales que no tienen su ingreso. Entonces esto nos va sirviendo para los reportes que son tanto nacionales, para ver cómo va funcionando la ley y si se está llevando a cabo de buena manera. La segunda pestaña son los datos de superficie, que la idea era cuantificar y comparar, ¿cierto?, la magnitud territorial de los humedales que han sido declarados. Y acá podemos ver, ¿cierto?, el valor de los indicadores. Acá tenemos datos de superficie, de regiones con mayor superficie, comuna, el humedal, humedal con mayor ganancia, ¿cierto? Y acá las 5 regiones y 5 comunas y 5 humedales que tienen más superficie declarada. La idea de esto era permitir y evaluar la concentración territorial del avance de la ley. Acá cabe mencionar que cuando si pueden ingresar a la plataforma, se van a dar cuenta que cada uno de estos indicadores aparece el indicador y aparece su información de cómo fue metodológicamente calculado y datos que podrían servirle para su mejor análisis. En cuanto a, perdón, a los datos de tiempo, para nosotros resultó súper importante y en varias de las reuniones que tuvimos con el Ministerio de Medio Ambiente, ya que la plataforma, si bien fue creada dentro del centro, siempre tuvo la vinculación y ha tenido bastante feedback de las reuniones que hemos tenido con el ministerio para ir a ir en base a lo que nosotros fuimos encontrando dentro de lo que era la sistematización de los expedientes, ellos puedan ir dándonos su visión de cómo nosotros podemos guiar de mejor manera esta revisión. Y para ello igual era súper importante ver el tema del tiempo en cuanto a la eficiencia temporal de los procesos administrativos, ya que muchas veces pasa de que, como mencionaba Carolina, la ley dice que son 6 meses de declaratoria, pero lamentablemente en algunos casos se extiende más este periodo
Y no pasa netamente por un tema administrativo del ministerio, sino que no podemos hacer comparaciones, por ejemplo, de un ministerio de la región del norte del país, donde la cantidad de humedales por un tema geográfico es mucho menor a una parte del sur. Entonces, un ministerio del norte puede estar revisando una declaratoria, porque es la declaratoria del humedal que tiene, y en el sur podemos tener de que un mismo ministerio tiene 8 o 10 declaratorias. Entonces, obviamente, el nivel de aprobación del norte y del sur va a ser totalmente distinto por la carga que tiene en cuanto a la revisión, ya que tiene que igual ser una revisión súper exhaustiva para lograr de que esta declaratoria llegue a buen término y sea un proceso exitoso y no exista la posibilidad de que pueda ser judicializado, que es lo que pasa muchas veces. En cuanto a la variación de tiempo-superficie, acá nosotros, a medida que se fue realizando la revisión de los expedientes, nos fuimos dando cuenta de que, como mencionaba Carolina, existen dos procesos donde se ingresa la declaratoria, uno que es por oficio y otro que es por manera municipal. Entonces, por oficio, esa es una declaratoria que nace directamente del Ministerio de Medio Ambiente. Ellos son los que generan este expediente y lo procesan de igual manera. En cambio, el de municipio lo hace la oficina municipal, la que genera el expediente y sube esta información. Ahora, ¿cuáles son los criterios para que el ministerio determine cuáles humedales son o ellos permiten que ingrese la declaratoria? Eso es una conversación que todavía tenemos ahí pendiente con el ministerio porque da la casualidad de que o la mayoría, en realidad todos, los declaratorios que entran por oficios, todos son aprobados y son procesos exitosos. En cambio, los municipios generalmente tienden a tener mucho mayor grado de generar dudas o rectificaciones durante el proceso, lo cual conlleva a que el humedal pueda ser judicializado o pueda ser rechazado. Entonces, son parte como de los atisbos que hemos ido encontrando dentro de lo que es la revisión de los expedientes. Y acá esto nos sirve para determinar, ¿cierto?, cuáles son los patrones de demora en y el ajuste que se podría tener para que la tramitación llegue a un proceso exitoso. Tenemos también un visor que es netamente sobre los humedales que ya han sido declarados. Y esto nada más era como para consolidar la información que ya se tenía desde el ministerio y permite comparar el impacto de la ley de forma territorial. Entonces acá, como pueden ver, en el norte claramente por un tema geográfico existen mucho menos declaratorias de humedales. En cambio, para el sur, centro-sur, ¿cierto? Tenemos una gran concentración de humedales declarados, que era lo que yo les decía, que esto igual va afectando en el proceso de cuánto se va demorando cada ministerio en generar o aprobar su declaratoria. Acá tenemos el último, ay, volvió atrás, el último de los visores, que es la variación de los límites de la declaratoria, ya que dentro del proceso de declaratoria, cuando uno ingresa un expediente, uno debe adjuntar, ¿cierto?, cuál es el límite y la superficie de que uno está declarando un humedal. Y posterior a esta revisión que hace el ministerio, este límite puede sufrir modificaciones, puede aumentar, se puede mantener de la misma forma o puede retrotraerse, o sea, disminuir su superficie. Perdón. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, que es la poza del Seltrancura del lago Villarrica, podemos ver de que ingresó, ¿cierto?, con una superficie de 1.108 hectáreas, ¿cierto? Y posterior a su revisión, su superficie disminuyó a 804 hectáreas. Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, la diferencia de polígonos. La azul es la de salida y la roja es la de entrada. Entonces ahí vemos el delta de la variación y el delta de la superficie que no fue aprobada. Bueno, en este caso en particular, este humedal se encuentra en proceso de judicialización, eh, que vamos a analizar posteriormente. Eh, Ahora voy a enfocarme en la parte de los casos pilotos, como ya le mencionaba, que esto está similar de forma mostrada en la parte de la pestaña que es el Story Map.
Y en cuanto a las variables, a los casos pilotos, tenemos 5 casos pilotos que se escogieron, ya que como necesitábamos estudiar los casos que estaban siendo exitosos, que son estos que tienen el cuadradito verde de acá, los casos que se fueron declarados, pero pasaron a judicializarse, que son los que tienen el cuadradito amarillo, que es, como les mencionaba, la posa del Trancura y el humedal Paicaví Tucapel Bajo. Y en el cuadradito rojo encontramos el humedal que ha sido rechazado. ¿Por qué tenemos solo un rechazado? Porque, como ya le había mencionado, por parte de oficio, no existen humedales rechazados, ya que todos pasan a ser declarados de forma exitosa. Entonces, en el costado de acá, que es el costado derecho, encontramos los que ingresan por municipio y en el izquierdo los que entran por oficio. La variable detectada dentro de lo que fuimos haciendo la revisión de estos casos pilotos, a diferencia de la otra sistematización, esta sistematización es mucho más detallada para ir buscando otro tipo de factores que pueden ir o tener incidencia en la aprobatoria o el rechazo de la declaratoria. La variable detectada fueron el tipo de ingreso, ¿cierto? Que era muy importante saberlo, si ingresaba por oficio o por municipio, la fecha en que ingresó para determinar, ¿cierto?, el tiempo que conllevaba la revisión del expediente, en qué fecha se declaró, cuáles son los actores involucrados que existían dentro del proceso, cuáles son los tipos de propietarios, ¿cierto?, que están cercanos al límite y la superficie del humedal, cuál es el uso del suelo que se encuentra dentro del límite, cuál es el destino del suelo que tiene el servicio impuesto interno, a qué cuenca pertenece y cuál es la clasificación del humedal, ya que entendemos nosotros que existen una gran variedad de definición de humedales y clasificación, ya puede ser lacustre, puede ser marisma, puede ser palustre, entonces dependiendo de su formación existe una gran clasificación de humedales. En cuanto al análisis de los casos pilotos, en cuanto a su ingreso, uno de los grandes atisbos que podemos mencionar era que la mayoría de los ingresos ocurrían en predios que eran privados o con un régimen de propiedad que no era identificado, ¿ya? Lo cual refleja que existen grandes desafíos en cuanto a temas legales y de gobernanza territorial, ya que al no ser terrenos, ¿cierto? O predios de propiedad pública o municipal, ya existían otro tipo de actores que iban influyendo en cuanto a cómo darle protección al humedal, ya que no pasaba netamente solo por un actor, que podría haber sido la municipalidad o podría haber sido el fisco en el caso, ¿cierto?, de acá de Chile, para poder hacer uso y goce de ese espacio. Otro de los creativos fue que el alto porcentaje de sitios de eriazo y de uso mixto dan cuenta de que son zonas que están en transición y que no tienen un uso determinado, lo cual produce que el destino de ese uso sea incierto. Tenemos varios sitios que pueden ser eriazos en este momento o dentro de la planificación, pero posteriormente pueden pasar a zona de planificación urbana o extensión urbana, lo cual al hacer ese cambio de uso genera otro valor al suelo. Entonces claramente dentro del mundo privado, si está dentro del límite del humedal, claramente no va a ser su prioridad proteger un área si le puede sacar un rédito económico. Y claramente eso están los que, como yo les decía, que cuando están relacionados hay humedales que están relacionados con la propiedad en cuanto al fisco de Chile y los privados inmobiliarios, sugieren que hay una tensión entre lo que es el interés público y el interés privado. Como lo mencionaba, que claramente el interés privado siempre va a querer un rédito económico, principalmente sobre lo que es la área de protección. En cuanto a los datos de incidencia, como yo lo había mencionado anteriormente, Carolina, nosotros consideramos incidencia aquellos que son factores que encontramos que son clave para determinar el resultado favorable o desfavorable en cuanto a la declaratoria. Y existe una complejidad, ¿cierto?, en el proceso de solicitudes, donde principalmente encontramos que la mayoría de los factores que fueron incidentes, ¿cierto?, en un proceso que sea exitoso o no,
pasa gran parte por las correcciones técnicas que se le hacen a la declaratoria. Además, la involucración, ¿cierto?, de la participación de actores privados y sociales, ya que existen, en algunos casos existe una gran diferencia. Y el vacío, ya que la identificación de propiedades privadas, ya que dentro de la declaratoria, cuando uno hace el ingreso de este sistema, la, no existe obligatoriedad, si bien está en la ficha que uno tiene que ir rellenando para hacer el proceso declaratorio, no existe la obligatoriedad de investigar o poner quiénes son los actores o los propietarios de esos terrenos. ¿Ya? Se deja, se solicita, pero no es obligatorio. Entonces, muchas veces pasa de que ese dato no existe. Entonces, eso igual es súper importante para poder hacer este tipo de análisis y ver cómo esto va influyendo en la declaratoria o no. En cuanto al tema, cuando ya empezamos a hacer el análisis de los humedales que fueron judicializados, los principales actores involucrados en el proceso de judicialización pertenecen al sector privado, que son personas naturales en gran porcentaje, privado financiero, eso se refiere a los privados que generan alguna inversión en el predio o en el territorio, y el privado inmobiliario, como todos sabemos, los que generan cierto tema de vivienda. Entonces, las disputas judiciales son lideradas principalmente por los actores privados y esto afecta las decisiones administrativas, especialmente de las personas naturales y inmobiliarias. Existen fallos en los procedimientos administrativos, como lo mencionaba anteriormente, ya que muchas veces piden rectificar ciertos los límites de la humedad, la superficie, o simplemente piden rectificar otro tipo de antecedentes y muchas veces estos no son atendidos y pasa que se crean estos vacíos legales que generan la judicialización y la mayoría de las resoluciones de los, de los, eh, eh, de los humedales que caen en judicialización siempre buscan revertir o modificar las resoluciones públicas. Muchas veces pasa y dentro de los antecedentes que buscan y las resoluciones de los solicitantes de los juicios, ellos mencionan como que no tienen problemas de que se proteja el humedal, pero no en su sitio, como saquen en la parte del territorio que me pertenece a mí y de ahí para allá pueden proteger, pero ojalá no en mi sitio porque yo tengo mi inversión, tengo mi propiedad, tengo mi intereses. Entonces, generalmente esos son el tipo de datos que nosotros hemos ido trabajando. Ahora, esto en relación a la cantidad de humedales que han sido judicializados a través de este proceso, estos son simplemente son como unos lineamientos que nosotros fuimos detectando porque debido al poco número de muestras que nosotros observamos, no podemos generalizar a la gran cantidad de humedales que han sido judicializados. Pero sí nos da, como decía, alineamientos para poder hacer este análisis mucho más fino cuando ya tengamos la posibilidad de observar todos los judicializados que están. Eh, para ir terminando ya, las conclusiones finales son que la plataforma es un avance en gobernanza ambiental, ¿cierto? Y la transparencia en los procesos de implementación, ya que nos permite darle seguimiento tanto para nosotros para ver si la ley efectivamente se está cumpliendo y está siguiendo el patrón que debería seguir, y además para generar y aportar a la comunidad para que ellos puedan hacer igual este seguimiento, ya que muchas veces esta información no se encuentra o la forma en que se encuentra es muy engorrosa para la comunidad que aporta en el proceso subiendo imágenes, subiendo antecedentes de que sí es un humedal, pero muchas veces esta información se pierde. Entonces esto era como para acercar parte del proceso legislativo también a las comunidades. También nos permite, ¿cierto?, anticipar los conflictos, comparar procesos y mejorar la toma de las decisiones, ya que al tener estos lineamientos, ¿cierto?, y encontrar estas luces de donde el proceso se entrampa o se produce estos cuellos de botella, podemos ir generando, ¿cierto?, acciones que permitan ir mejorando estos procesos y que las declaratorias puedan tener un flujo más constante y menos
menos entrampado que lo que se están viendo actualmente. Algunas de las recomendaciones que nosotros generamos fue que aplicar, obviamente aplicar, ¿cierto?, la metodología que utilizamos en el análisis de los casos pilotos, hacerlo ya a nivel nacional, incorporar el monitoreo dinámico, ¿cierto? Y agregar, ¿cierto?, parte de la implementación de la participación ciudadana, hacer ciencia ciudadana con las personas para que puedan ir participando activamente del proceso, así como también dar apoyo técnico y fortalecer, ¿cierto?, los vínculos entre los que es los municipios, el Ministerio de Medio Ambiente y los tribunales ambientales, que son finalmente los que fallan en este proceso de judicializar o no el humedal. Eh, bueno, ahora para finalizar, voy a presentar a parte del equipo. Eh, Parte del equipo están los investigadores que son los que llevan a cargo este proceso del proyecto que estuvimos trabajando, que es Carolina Rojas y Alejandra Vega. La parte de soporte, que es que realiza y levanta la información, que somos, bueno, quien les habla, Sergio González y Pia Monreal, que son parte del Observatorio de Datos. Y también estuvimos trabajando con los otros programas, que era Vínculo Territorial, a cargo de Camila Barras y Jorge Pavés, e Instrumentos Públicos, que era Carla Dura. Entonces, este fue un proyecto que se trabajó con diferentes programas que tiene el centro para poder hacer esto mucho más integrativo de diferentes áreas de las que trabajamos. Y esto sería todo. Ahí pueden ir escaneando el código para ver la plataforma. Y muchas gracias por haberse quedado y haber participado. Sí, excelente, Ivonne. Bueno, ahí pudieron ver como un barrido de todo lo que se puede encontrar en la plataforma. Evidentemente son humedales solo de Chile y nuestro objetivo es lograr tener sistematizado más casos, porque solo tenemos 5 y por ejemplo, ahora ya hay casos donde donde un expediente hecho por el Ministerio de Medio Ambiente fue judicializado, que es el humedal del río Elqui, por ejemplo. Entonces ahí ya van apareciendo otros casos, otras interpretaciones del avance de la ley. Excelente y muchísimas gracias a ambas, Carolina y Ivonne. Creo que al principio yo omití mencionar que ambas son geógrafas que se han especializado tanto en análisis geográfico como también en sistemas de información geográfica y creo que esto muestra exactamente el vínculo, digamos, de esta interpretación de datos también, por supuesto, con estas problemáticas urbanas. Cuando les escuchaba, ya tenemos algunas preguntas en el chat, pero también quería aprovechar de mencionarles, claro, en Bolivia hay un sistema de planificación integral del Estado, ¿no? Donde se supone que, al menos por ahora sigue vigente, donde se supone que cada nivel del Estado planifica el territorio en relación a sus competencias, ¿no? Que a veces son concurrentes o no, pero en temas de agua y de gestión de recursos hídricos y de cuencas, ahí siempre hay un poquito, se mezcla. Yo quería preguntarles, para empezar, ¿cómo se vincula estas declaratorias de humedales con otros instrumentos de planificación, ¿no? O sea, ¿con cuáles dialogan? Y si, o por ahí no dialoga con ninguno, pero me puedo imaginar que sí, y en ese sentido ustedes han mencionado que tanto los municipios como el Ministerio de Medio Ambiente son quienes impulsan estas declaratorias. ¿Cuáles son los incentivos para que lo haga cada uno? Me puedo imaginar que hay diferente motivo para que, por ejemplo, el ministerio busque una declaratoria que un municipio, porque después me imagino que tiene también una responsabilidad de seguimiento, monitoreo o le sirve para tomar ciertas decisiones asociadas a la planificación en su ciudad. Entonces me lanzo ahí con esa primera duda, invitándoles a que dejen algunas preguntas más en el chat, pero si podemos empezar ahí como con qué instrumento se vincula, por favor. Sí, es que la ley tiene un impacto directo en lo que es la planificación urbana. La ley modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y como dije al principio, el límite urbano está definido por un instrumento de planificación territorial, que puede ser un plan regulador comunal o un plan regulador intercomunal, dependiendo de la escala. Y entonces, si un humedal urbano es declarado por esta ley, inmediatamente tiene que cambiar el instrumento de planificación territorial.
a una zona de valor natural. Generalmente los humedales urbanos, como el ecosistema, eran zonificados en los instrumentos como áreas de expansión urbana, por eso se terminaban construyendo, rellenando. En algunos casos, áreas de riesgo, cuando eran terrenos como muy inundables, y en otros casos, como los mínimos, áreas verdes. Entonces, ahora si el humedal urbano es declarado, pasa a ser un área de conservación de valor natural. Y posterior a eso, tiene que hacer otro instrumento que es un plan de gestión, que tendría que financiar el municipio. O en algunos casos también está financiando el Ministerio de Medio Ambiente a partir de concursos, convocatorias. Por ejemplo, hacen una convocatoria donde dan 200 millones de pesos y eso alcanza para financiar 6 planes de gestión. Entonces el municipio que ya tiene declarado su humedal postula ese financiamiento. Ese también es un paso que queremos dar con la plataforma, como ir monitoreando los planes de gestión. Y ahí La aprovecho solo de continuación. ¿Y qué pasa en los casos donde tal vez ni el municipio ni el ministerio los presenta y puede ser como una acción popular, por ejemplo, ¿no? ¿Hay algún otro actor que puede hacer eso porque, no sé, hay algún proyecto de desarrollo urbanístico que va a afectar un humedal que tal vez en el que el ministerio o el municipio tiene interés de no declararlo, por ejemplo? ¿Ha pasado? O... No, la ley solo permite que lo declare, o sea, la ley solo permite que ingrese un expediente el municipio o el ministerio y lo declara el ministerio. Por ejemplo, si un conjunto de personas están defendiendo un humedal y quieren declararlo urbano, no pueden. Tendrían que esas personas organizarse y trabajar con el municipio, que eso es lo que pasa en la práctica. O sea, las Claro, organizaciones ambientales se organizan y trabajan en cooperación con los municipios y ahí arman un expediente generalmente conjunto, donde envían. claro, eso pasa en algunos lugares que el expediente nace como iniciativa ciudadana y ellos son los que generan la presión al municipio para elevar esta solicitud de declaratoria. De hecho, yo conozco varios casos en los que las mismas organizaciones sociales son las que han redactado estos expedientes y simplemente la municipalidad hace la Los revisión presentan. y lo presenta al ministerio. Bueno, y por lo mismo son como fácilmente judicializables porque a veces carecen de rigurosidad técnica, no Mm, tienen los estudios necesarios, no documentaron bien el terreno. Entonces, por eso el ministerio está sacando guías de cómo mm, delimitar un humedal, qué herramientas hay que usar, qué instrumento hay que tener, cómo hay que hacer un terreno. O sea, como que todo esto se ha ido perfeccionando en estos 5 años porque no hay como una sola forma, un solo camino. Hay municipios que han hecho, por ejemplo, aquí en Santiago, el municipio de Lo Barnechea, se ha encargado todo el municipio, tiene un equipo de profesionales de primer nivel y todas sus declaratorias han sido exitosas. Y es la comuna de Chile con más humedales urbanos del país. declarada. Pero hay otros municipios que tienen menos recursos o que no les interesa tanto, entonces la comunidad presiona más. Otros tienen como un estudiante en práctica haciendo los expedientes, como que va variando un poco de acuerdo a las condiciones que tiene el municipio. Mm. Excelente. Sí, gracias por explicarnos eso un poco más a detalle. Tenemos un par de preguntas en el chat. Ahí, muchas gracias. Edwin pregunta, en el proceso de declaratoria como humedal urbano, ¿cuál es el grado de participación de la población involucrada, la academia y las autoridades locales? ¿Y cómo se financia la declaratoria y su sostenibilidad en el tiempo? Bueno, la Ivonne adelantó un poquito, pero dale, Ivonne, cuenta un poco tu experiencia de... En cuanto al grado de la participación de la población, si bien como se mencionaba, hay casos en donde la participación ciudadana es parte del momento, el hito cero de la creación del expediente, y hay otros que en donde cuando uno se eleva, o sea, dentro del proceso de declaratoria, cuando se ingresa el expediente, pasa a revisión del ministerio. Y existe dentro de las etapas de la revisión del ministerio, porque son varias etapas las que tiene que ir viendo admisibilidad del expediente, proceso de revisión técnica, donde las profesionales del ministerio tienen que ir a terreno, ¿cierto?, a comprobar lo que se dice en el expediente es realmente
el límite, por eso existen estas rectificaciones de límite. Y dentro de esta etapa hay una etapa donde se abre como una ventana donde la ciudadanía puede hacer sus aportes a enrobustecer este expediente. Pueden subir imágenes, pueden subir análisis técnico, documentos. Hemos visto hasta vuelos de drones que han Sí, subido. eh, entonces, esa es la parte como, ese es el periodo o el plazo donde la ciudadanía se involucra en el proceso y ahí es como cuando nosotros vemos cuáles son los humedales donde netamente es, o gran parte es la participación ciudadana o la presión ciudadana por declarar este humedal. Y en algunos casos no existe esa intención claro. ciudadana, sino que es más simplemente una gestión del municipio. Sí. Eh, bueno, O sea, las es autoridades... variado. Como dije antes, no hay una sola fórmula. Mm. Y lo bueno es que también hay algunas judicializaciones que no son solo por reducir la superficie del Mm. humedal, sino que la misma comunidad, por ejemplo, la IBON dice, contribuyen con vuelos dron. Es como, aquí les doy una prueba de que el humedal es mucho más extenso de lo que están declarando o de lo que proponen declarar. O aquí hay vegetación, es como, Claro, Sí, sé son, que, excelente. Y cuando son quizás dices sube, los mínimos, pero sí hay casos de judicializaciones que son porque quieren aumentar el límite y la superficie del humedal declarado. ujú, claro. ujú. Y en todo caso, cuando tú dices que estas personas pueden subir, todo es digital, ¿sí? Claro, Sí, Así lo interpreto, ya, todo es excelente. sí, digital. todo es digital. Y cuando Aquí, dicen cómo se financia, eso lo financia, ujú, depende, o sea, ¿es un municipio financia o el ministerio financia? El ministerio tiene un equipo central y tiene equipos regionales que están encargados 100% de esta normativa. Tienen un coordinador de humedales y en el equipo nacional tienen un equipo que va revisando todas estas declaratorias y hace también las declaratorias por oficio. Y los municipios, como dije, lo mismo, hay municipios que tienen una en dirección de sostenibilidad que está como súper preparada con drones y todo esto, y hay otros que tienen un estudiante en práctica. Pero siempre son claro, varía. ambas instituciones las que financian, no es una empresa. Ahora, No, la tiene que ser, judicialización es distinto, esa la financian empresas privadas que contratan un buffet de abogados para hacer un estudio paralelo, a veces contratan una consultora que haga un expediente paralelo y comprueban los dos y ahí tienen pruebas para presentar a, en la judicialización. los tribunales. Perfecto, Claro. muchas gracias. Aquí a Juanita dice, y tiene dos partes, la pregunta la voy a leer completa. Muchas gracias por la presentación. ¿Podrían comentar cómo es el papel de un instituto como el CEDEUS en el seguimiento de la implementación de una política pública como la que están describiendo? ¿Y cuál es la institución o instituciones en Chile que tienen la responsabilidad de hacer seguimiento y si ellos usan o van a usar o cómo se aprovecha la plataforma que ustedes han creado, ¿no? Yo le pondría como ahí para añadir esa pregunta es, eh, ¿cómo han visto ustedes que los municipios usan esa plataforma o el ministerio o tal vez investigadores ¿no? También como, ¿cómo han visto ustedes que ha sido utilizada la plataforma, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta dice si visionan que la plataforma puede incluir otros indicadores como de calidad de agua o biodiversidad para hacer seguimiento más allá del proceso legal que ustedes también acompañan con el detalle que nos han descrito, ¿no? Sino como algunos otros indicadores de conservación, dice Juanita. Bueno, el papel de CDU siempre ha sido tener impacto en política pública, entonces, bueno, el centro ha participado desde un principio en esta normativa. De hecho, yo trabajé como asesora legislativa de la ley, entonces hemos tenido como distintos roles, primero como asesoría legislativa, después como evidencia científica para la ley, después difusión y vinculación con el medio como con el medio de la ley y como ese compromiso lo tenemos siempre, por eso ahora que ya está en otra fase, decidimos con el equipo hacer seguimiento a partir de esta herramienta tecnológica, o sea, nuestro seguimiento a partir de las técnicas y análisis que sabemos hacer y a partir del conocimiento científico. Y ahora en este momento esta plataforma sería nuestra principal herramienta de seguimiento de la ley. Em,
La Claro, institución, sí, dale, bueno, esta es la primera plataforma que creamos para hacer el seguimiento de una ley. claro, Es como el piloto de los pilotos. exacto, Entonces, igual la plataforma la implementamos o fue lanzada hace poco, nosotros la lanzamos ahora el 30 de septiembre, es relativamente nueva. Y como yo le había mencionado, esta plataforma nosotros estuvimos teniendo reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente porque la idea, como les mencionaba, no era venir acá a hacer una plataforma nueva que se llevara toda la información o replicara la información que ya tiene el ministerio, sino que lo que tiene el ministerio ir complementándolo. Y dentro de estas reuniones tuvimos una súper buena acogida del ministerio porque estábamos abordando temas que ellos por tema de agenda o presupuesto no podían abordar con el equipo técnico que estaban viendo, ya que ellos solamente estaban haciendo la revisión de los expedientes, que es lo que por ley claro, es su trabajo, pero no les daba más allá para hacer un análisis mucho más fino, que era lo que estábamos haciendo nosotros, sobre todo enfocado en el tema de la claro, gobernanza de la ley. Entonces, al menos sabemos que de parte del ministerio, que eran los principales que nosotros queríamos hacer esta vinculación y queríamos mostrarles nuestros resultados para ver cómo nosotros, a través de la plataforma, podíamos ir mejorando el proceso, que para ellos también es favorable. Nos ha resultado favorable la vinculación. Igual como lo mencionaba, dentro de la reunión ellos nos fueron dando feedback de cosas que nosotros no estábamos notando o estábamos presentando de una forma que quizás no era la correcta, entonces se fueron haciendo estos ajustes y seguimos trabajando junto con el ministerio en mostrar estos avances y estas formas de cómo ir procesando la información de forma más sistemática y quizás en algún momento pues, probablemente automatizarla. claro. Y como dice Limón, siempre hemos trabajado con el ministerio, entonces renovamos el centro, vamos a seguir con el ministerio y la idea es que el ministerio use esta plataforma porque es básicamente para el trabajo que hacen desde el ministerio. Y respecto a la otra pregunta que hizo Juanita, de los otros indicadores, sí lo tenemos pensado, porque cuando nosotros planteamos el proyecto de hacer esta plataforma, estaba vinculado con la parte tenía una segunda parte que era la parte de ciencia ciudadana, donde tenemos pensado agregar otros indicadores que también lo tenemos listados, que no nacen netamente de lo que es la revisión del expediente, sino que son indicadores que están asociados más al ecosistema del humedal, como indicador de calidad, agua, biodiversidad, conflictos socioambientales que puedan existir, no netamente basados en datos que sean cuantitativos, sino que también de participación ciudadana, de monitoreo que los mismos ciudadanos o vecinos que colindan con estos humedales puedan ir levantando información. Claro. Y bueno, los planes de gestión, que ya los mencioné, que ahí Sí, tenemos que hablar con el equipo, pero es súper importante ir monitoreando cuántos humedales tienen planes de gestión, si se están ejecutando esos planes. mm, Claro, porque dentro de la ley, como después, posterior a la declaratoria, por ley está mandatado de que la comuna donde pertenece ese humedal tiene que sacar una ordenanza de protección del humedal y tiene que tener un plan de manejo. Hasta el momento de lo que nosotros hemos analizado, de 130 tendrán, no sé, unos 5 humedales ya declarados que tienen su plan de manejo, entonces igual es un seguimiento que lo mm. estamos haciendo y lo estamos llevando a cabo. Sí, Ahí, jalando de esto último que mencionabas, que cuántos ya tienen plan de manejo y la responsabilidad asociada a esa declaración, y para ir un poco cerrando este espacio. Ivonne, tú mencionabas que este es como un primer ejercicio de una plataforma que busca generar un poco de información para hacerle seguimiento a la implementación de una política pública de este tipo, ¿no? Y yo les invitaría a que nos compartan un poco, como dices, son pocos meses de esto, pero su reflexión sobre de para qué está sirviendo, ¿no? O sea, o al menos tanto desde el punto de vista de académico, meramente, ¿no? Así como una experiencia ahí como geógrafas y desde el centro, pero también cómo ustedes han visto que esto está sirviendo para la toma de decisiones o de diálogo con los municipios o con el ministerio, como comentaban, pero sí nos gustaría un poco su reflexión en ese sentido para ir cerrando.
Ivonne, ¿tú? No, dale tú, mientras pienso. Bueno, un poco cumplir con la frase de dato mata relato. O sea, lo que yo les decía, la ley ha sido exitosa, es una ley nueva del año 2020, es la única ley ambiental que ha tenido éxito en los últimos años en Chile, que ha generado también un cambio en la planificación urbana, pero la demanda por conservación y las problemáticas de humedales son mucho más amplias de lo que puede hacer esta ley. Entonces, en ocasiones se ha responsabilizado como la falta de gestión de humedales a este instrumento, como que este instrumento es deficiente o no protege todos los humedales, o por ejemplo, yo he escuchado frases como de todos los humedales declarados, el 90% ha sido judicializado, lo que un poco dije al principio, hay harto mito y hay harta como opinión respecto a cómo ha resultado la ley que no es cierta. Entonces, nosotros con la plataforma quisimos aportar de que no se pueden hacer generalizaciones, que cada humedal ha sido un caso, que lamentablemente en Chile lo que prima es la propiedad privada y eso requiere más bien un cambio constitucional que no pudo ser posible y que una normativa que tiene un objetivo que es regular la expansión urbana sobre humedales lo ha logrado. Y también entender que cómo han sido estos procesos de judicializaciones. En algunos casos son por inmobiliaria, en otros casos son temas portuarios, en otros casos son por mayor demanda de superficie, o sea, no siempre es por un proyecto inmobiliario. Entonces creo que en eso hemos ido aportando a elevar el debate y la discusión. Y también con el centro hablábamos mucho de que todo se está centrando, la discusión de la ley de humedales urbanos se estaba centrando mucho en una discusión como de legislación ambiental y de abogados ambientales, y el resto de las disciplinas estaban quedando fuera. Entonces, como con esta plataforma, nosotros queremos invitar a que la geografía tenga su opinión, o sea, como plantearse a partir de datos geográficos el urbanismo, la planificación urbana, o sea, como más bien elevar el debate con esta plataforma y no llegar y decir como sin información previa que el 90% de los humedales ha sido judicializado, lo cual es falso. Entonces, con esto estamos rompiendo mitos y a la vez estamos ayudando a que los municipios mejoren sus expedientes, porque cuando les mostramos, mira, están fallando o los están judiciando por estos motivos, ellos tienen la oportunidad de decir, ah, entonces nosotros no vamos a cometer el mismo error y lo vamos a hacer de esta forma. O muchos problemas ocurren porque no se habló con los propietarios. Entonces, también basta con entender cómo se dio un caso para, por ejemplo, hacer una reunión con los propietarios y que ese caso pueda ser exitoso. Eh, en ese sentido, creo que estamos monitoreando realmente cómo va la ley y la ley, bueno, no va a cambiar, pero sí pueden cambiar los planes de gestión, pueden cambiar la forma de hacer los expedientes, el profesionalismo que hay detrás. Y a nosotros al menos nos interesa mucho la ciencia, que se incorporen, o sea, que cada vez las personas también tengan acceso a información. Y información bien hecha, contrastada, validada y revisada también por el ministerio, porque nuestro mismo equipo a veces hemos cometido errores, malinterpretamos, por ejemplo, fallos judiciales por temas de concepto, entonces también hemos aprendido a que las cosas no son llegar a interpretarlas como desde una opinión personal, sino que hay que tener una mirada objetiva y en esto ayudan estas plataformas de datos. Excelente, no, creo, además sumaría a todo lo que han dicho, estoy totalmente de acuerdo, también sumaría el hecho de que han desentrañado como mucha información dispersa, quiero decir, en el sentido de que ya un municipio puede entrar y ver y compararse y entender cómo lo han resuelto otros y cómo tratar de Mm, utilizar esa data y que no solamente sea una lista en un Excel, ¿no? Donde nadie puede, ¿no? Y tratar de interpretar exacto. para decidir algo, ¿no? Entonces, creo que eso tiene muchísimo valor. Yo aquí recupero en el chat también que los agradecimientos y en todo caso que es un ejemplo muy potente de cómo la investigación puede apoyar al gobierno a hacer una mejor gestión ambiental, pero también puede dar herramientas para que la gente también incida en eso, ¿no?
vamos a usar los insumos de lo que estamos discutiendo hoy, porque en Bolivia se ha anunciado que el Ministerio de Medio Ambiente ya no va a existir, ¿En serio? se está fusionando por el momento con el Ministerio de Desarrollo Productivo, me parece. Y entonces son señales que un poco nos asustan hacia justamente el control, fiscalización, planificación de los territorios, donde en discurso siempre se ha estado intentando los últimos 5 o 10 años incorporar elementos de integralidad ambiental y de adaptación y mitigación al cambio climático, pero en la práctica es casi anecdótico, ¿no? Entonces, haber podido escuchar de ustedes lo que han aprendido y lo que se está intentando hacer, nos es súper útil, además con miras a nuevas elecciones de, como mencionabas, Carolina, aquí también son municipios y hay gobernaciones y vamos a intentar que sea justamente estos los temas de los que también tengan que hablar. Entonces, les agradecemos muchísimo a ambas por su experiencia, su tiempo, su trabajo, a través de ustedes a su equipo también, por haberse tomado el tiempo de conversar con nosotros el día de hoy. Buenísimo. Vean la plataforma, interactúen con ella y cualquier feedback aquí lo recibimos. Sí, agradecidos por la invitación igual a participar de esto y poder mostrar el trabajo que hemos realizado y para que puedan ustedes igual de alguna forma poder implementarlo en su país. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, que estén bien. Chao. Gracias. Chao.